Tijuana tiene un ritmo propio, un pulso que nunca se detiene. Entre la neblina de los callejones y el bullicio de los mercados hay historias que se cuentan en voz baja, relatos que no aparecen en los periódicos, pero que circulan entre quienes han vivido demasiado cerca de lo inexplicable. Yo pensaba que lo había escuchado todo. Historias de migrantes que desaparecen en el desierto, rumores de sombras que se mueven en la frontera, cuentos de personas que cruzan y regresan, pero no son las mismas. Hasta que un día, mientras trabajaba en un almacén de la ciudad, un compañero, alguien que jamás había visto alterado, me pidió que lo escuchara. Se llamaba Javier. Era un hombre serio, de pocas palabras. Esa tarde, sin embargo, su mirada estaba perdida y su voz temblaba. «Hoy se cumplen 3 años», dijo de repente, con un susurro apagado. «¿3 años de qué?», pregunté, sin saber lo que vendría después. Javier suspiró y me miró con una expresión que jamás olvidaré. 3 años desde que intenté cruzar y desde que mi vida cambió para siempre. En un principio, pensé que me contaría una historia común, otra de esas travesías fallidas de quienes intentan llegar a Estados Unidos sin éxito. Pero había algo en su tono, algo en la forma en que sus manos se aferraban a la mesa, que me hizo comprender que esto era diferente. «Escucha, solo quiero que no te rías, porque sé cómo suena, pero esto pasó, y si lo cuento es porque aún no puedo sacármelo de la cabeza». El almacén estaba casi vacío. Afuera, el viento golpeaba contra las puertas metálicas y el sol se apagaba detrás de los edificios. Sentí un escalofrío, pero asentí con la cabeza. «Dímelo». Javier tragó saliva y comenzó su relato. «Yo venía de Durango», y así, con esas palabras, me llevó a una historia que, hasta el día de hoy, no puedo olvidar. Un relato que comenzó como un simple viaje para buscar una mejor vida, pero que terminó sumergiéndolo en un horror del que jamás pudo escapar. No sabía que, cuando empezó a caminar hacia el norte, no solo se dirigía hacia la frontera, sino hacia algo mucho más oscuro, algo que lo esperaba en la profundidad de la sierra, algo que no era de este mundo. Y lo peor de todo es que Javier no fue el único. Javier nunca había pensado en cruzar la frontera, pero la desesperación lo empujó a intentarlo. Como tantos otros, dejó atrás su hogar en Durango y se unió a un grupo de migrantes que tenía el mismo objetivo: llegar a Estados Unidos, sin importar el riesgo. Los primeros días fueron agotadores, pero relativamente normales. Viajaban en camionetas viejas, cruzaban caminos polvorientos y seguían instrucciones de los llamados coyotes, hombres que prometían guiarlos por rutas seguras a cambio de dinero. Pero todos sabían la verdad: los coyotes no eran de fiar. Algunos abandonaban a la gente en medio del desierto, otros los entregaban a las autoridades o, peor aún, a grupos criminales que se aprovechaban de los que huían de la pobreza. Cuando llegaron a Chihuahua, todo parecía marchar según lo planeado. Un camión los dejó en una zona aislada, con la promesa de que un guía los esperaría después de una caminata de varias horas. Pero el guía nunca apareció. Javier recuerda con precisión la sensación que lo invadió en ese momento. No era solo cansancio o miedo, era una especie de presión en el pecho, un instinto primitivo que le gritaba que algo andaba mal. «Algo no cuadraba», me dijo, con los ojos fijos en el suelo. Habíamos caminado por horas y lo único que veíamos eran montañas y más montañas, ninguna señal de vida. Algunos del grupo insistieron en seguir avanzando, convencidos de que la ayuda estaba cerca, pero Javier y otro migrante, Manuel, decidieron regresar a la carretera. No les importaba perder la oportunidad de cruzar. Preferían regresar a casa que seguir adentrándose en lo desconocido. El camino de regreso fue aún más difícil. La luz del día comenzaba a desvanecerse y el frío del desierto los envolvía como una garra helada. Cada paso los alejaba más de la supuesta salvación
y los acercaba a algo mucho peor. Nunca había sentido tanto frío en mi vida, me dijo Javier. Pero lo peor no era el frío, era el silencio. La montaña entera parecía contener la respiración. No se escuchaban grillos, ni el viento, ni los sonidos lejanos de algún pueblo cercano, solo sus pisadas en la tierra seca, y entonces vieron la luz, un destello parpadeante, apenas visible en la cima de un cerro. Parecía moverse, como si alguien estuviera encendiendo y apagando una linterna. Manuel fue el primero en hablar. Debe ser el coyote, pero Javier no estaba tan seguro. Algo en esa luz le provocó un escalofrío. Esa no era la luz de un refugio, pero estaban demasiado cansados para discutir. Sin más opciones, decidieron subir la colina, y con cada paso que daban, se acercaban más al peor error de sus vidas. La subida fue más difícil de lo que pensaban. El terreno era empinado, cubierto de piedras sueltas que hacían que cada paso fuera una batalla contra el equilibrio. El frío era cortante, cada ráfaga de viento se sentía como si les arrancara pedazos de piel. Y sin embargo, la luz seguía allí. Cada vez que mirábamos hacia arriba, parecía estar un poco más lejos, me dijo Javier, como si se estuviera alejando a propósito. Manuel iba adelante, apurando el paso con la esperanza de encontrar al coyote, o al menos un refugio donde pasar la noche. Javier, por otro lado, no dejaba de mirar a su alrededor. Algo lo inquietaba. No podía explicarlo con palabras, pero sentía que no estaban solos. Finalmente llegaron a la cima, pero allí no había nadie. No había fogatas, no había linternas, ni siquiera una señal de que alguien hubiera estado allí. La luz que los había guiado había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Lo único que encontraron fue una abertura en la montaña, una cueva. Su boca era pequeña, oscura como la misma noche. Desde afuera parecía un agujero en la piedra, un túnel hacia la nada. ¿Tú viste bien de dónde venía la luz?, preguntó Javier. Manuel dudó. Debe haber sido aquí, pero algo en su voz delataba la misma incertidumbre que sentía Javier. El frío se hizo insoportable. Sus dedos estaban entumecidos, sus labios comenzaban a partirse por la resequedad. No podían seguir a la intemperie. Podemos quedarnos aquí hasta que amanezca, sugirió Manuel. No tiene sentido bajar ahora. Javier no estaba convencido. Todo en su interior le gritaba que no entrara. Pero ¿qué opción tenían? Entraron. El interior de la cueva estaba helado y húmedo, con un olor rancio que los hizo fruncir la nariz. No podían ver más allá de unos cuantos metros, pero el techo parecía bajo, como si el lugar no fuera mucho más profundo que la entrada. Acomodaron sus mochilas y se recostaron contra la roca. Solo será por unas horas, murmuró Manuel cerrando los ojos. Javier intentó hacer lo mismo, pero el sueño nunca llegó. Había algo allí dentro, algo que los observaba. Javier respiraba con dificultad. El aire dentro de la cueva era denso, como si cada bocanada le costara más que la anterior. A su lado, Manuel ya había cerrado los ojos, su cuerpo tiritando bajo el abrigo delgado que llevaba. El silencio era total, pero no era un silencio normal. Era el tipo de silencio que pesa en los oídos, que te hace dudar de tu propia respiración, que te obliga a cuestionarte si realmente estás solo. Javier cerró los ojos, tratando de convencerse de que todo estaba bien. Pero justo cuando su cuerpo comenzaba a relajarse, un sonido lo hizo abrir los ojos de golpe. Pasos. No era su imaginación. Alguien o algo estaba moviéndose en la cueva. El sonido era leve, apenas perceptible, como si alguien estuviera deslizándose con lentitud en la oscuridad. No venía de la entrada, sino del fondo. Javier contuvo la respiración. ¿Había alguien más allí? Miró a Manuel, que seguía profundamente dormido. ¿Despertarlo o quedarse en silencio?
Las pisadas cesaron. El aire se hizo aún más pesado, como si la cueva estuviera respirando con ellos. Javier sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Se forzó a creer que solo era su mente jugándole una mala pasada. El cansancio, el frío, el miedo, todo se combinaba para hacerle imaginar cosas. O eso quería pensar. Apretó los ojos y se obligó a dormir. Y en algún momento lo logró. Horas después, despertó con un sacudón. La cueva aún estaba oscura, pero algo no estaba bien. Miró a su lado. Manuel ya no estaba. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Su corazón se aceleró. Se levantó de golpe, sintiendo el suelo frío bajo sus manos. Manuel, susurró con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo silencio. El mismo silencio denso que lo había acompañado desde que entró allí. Javier se puso de pie y avanzó hacia la entrada de la cueva, con la esperanza de encontrar a su amigo afuera. Pero cuando giró la cabeza y miró hacia el fondo de la caverna, vio algo moverse, algo que no debía estar allí. Javier sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Allí, en el fondo de la cueva, algo se movía. La oscuridad no le permitía distinguir bien la figura, pero había algo inquietante en la manera en que se deslizaba. No caminaba, no avanzaba con pasos normales, simplemente se desplazaba en silencio, como si la cueva misma lo estuviera exhalando. «Manuel», susurró, con la esperanza de que su amigo respondiera, pero lo que escuchó a cambio le congeló la sangre. Un murmullo, una voz débil, lejana, como si alguien estuviera hablando muy, muy adentro de la cueva. Era imposible. La cueva no era tan profunda, o al menos eso creían. Javier dio un paso atrás sin apartar la vista de la negrura. Su instinto le gritaba que corriera. Entonces el murmullo se hizo más fuerte. No era una sola voz, eran varias. Susurros bajos, incomprensibles, repitiendo palabras en un idioma que jamás había escuchado. Un sonido rasposo, ancestral, como si alguien estuviera llamándolo desde un lugar más allá de lo humano. Y fue en ese momento que lo vio. Desde las sombras, una figura emergió. Javier tragó saliva con dificultad. No podía moverse. Al principio pensó que se trataba de Manuel. Pero cuando la silueta avanzó lo suficiente para quedar en el borde de la penumbra, se dio cuenta de que no era él. Lo que salió de la oscuridad parecía humano, pero no lo era. Era alto, demasiado alto. Su piel era extrañamente pálida, casi translúcida, y su cuerpo era tan delgado que las costillas parecían estar marcadas en la carne. Los ojos eran profundos y oscuros, sin brillo, sin alma. Pero lo peor era su boca. Javier sintió cómo su cuerpo se paralizaba por completo al notar la forma antinaturalmente alargada de su mandíbula. Una mueca que parecía una mezcla entre una sonrisa y una advertencia. No se movía, solo lo observaba. Y entonces habló, pero no con palabras. El sonido que emitió era el mismo murmullo que Javier había escuchado antes, solo que ahora salía directamente de aquella criatura. Un eco que resonaba en las paredes de la cueva, como si la montaña entera estuviera repitiendo su nombre. Javier sintió un vértigo repentino. Su visión se nubló, y antes de que pudiera reaccionar, la figura dio un paso adelante. Javier sintió que el tiempo se detenía. El murmullo no cesaba, sino que se volvía más y más fuerte, vibrando en su pecho como un eco antiguo y maldito. Esa cosa estaba avanzando. Su respiración se volvió errática. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que escapara de aquella cueva antes de que fuera demasiado tarde. Pero sus piernas no respondían. El miedo lo había atrapado, y entonces algo cambió. De repente, detrás de la criatura una sombra se movió. Al principio no pudo distinguir qué era, hasta que lo vio con claridad. Manuel.
Pero no era el mismo Manuel que había conocido. Su silueta emergió de la oscuridad de forma lenta, arrastrando los pies como si su cuerpo estuviera demasiado pesado para sostenerse. Su piel estaba pálida, casi ceniza, y su cabello, que hasta la noche anterior era negro, ahora estaba completamente blanco. Javier sintió una punzada de terror puro. «Manuel», murmuró con la voz temblorosa, pero Manuel no respondió. Se quedó de pie, tambaleándose, con la mirada perdida. Sus labios se movían, pero de su boca no salía ningún sonido. Era como si hubiera pasado años dentro de la cueva, pero solo había desaparecido por unas horas. Los murmullos cesaron de golpe. Un silencio profundo se apoderó del lugar. Fue entonces cuando Manuel cayó al suelo. Javier reaccionó. Corrió hacia él y lo tomó por los brazos. Su piel estaba helada. «Manuel, responde». Su amigo abrió la boca, pero lo único que salió fue un susurro rasposo y sin sentido. Javier no lo pensó más. Lo cargó como pudo y se tambaleó hacia la salida de la cueva. Apenas lograba respirar. Mientras arrastraba a Manuel fuera, sintió una presión en la nuca. Era como si algo lo estuviera observando, algo que aún estaba dentro de la cueva. Pero no se atrevió a voltear. No quería ver lo que estaba detrás de ellos. Solo siguió caminando, rezando en silencio, hasta que el frío de la montaña le golpeó la cara. Finalmente, habían salido. Pero Javier supo, en ese instante, que lo peor aún no había pasado, porque Manuel ya no era el mismo. El aire helado de la montaña golpeó el rostro de Javier como una bofetada, pero no se detuvo. Manuel estaba prácticamente inconsciente. Su cuerpo era un peso muerto entre sus brazos. Javier sentía cómo la piel de su amigo ardía de fiebre, aunque su color seguía siendo pálido, casi gris. Pero lo que más lo aterraba era la sensación de que no estaban solos, porque aunque ahora estaban fuera de la cueva, aunque la luz del amanecer comenzaba a teñir el horizonte, Javier podía sentirlo. Esa cosa seguía allí, observándolos, esperando. No se atrevió a voltear. Se obligó a enfocar toda su energía en bajar la colina, con el miedo latiéndole en el pecho. Cada paso se sentía eterno, cada sombra a su alrededor parecía moverse. Y entonces, el sonido, un susurro lejano, un eco profundo que parecía surgir desde la montaña misma. Javier sintió un escalofrío subiéndole por la espalda. Era el mismo murmullo que había escuchado en la cueva, pero ahora lo llamaba por su nombre. Su corazón golpeó su pecho con furia. Number No podía quedarse allí. Corrió con todas sus fuerzas, sujetando a Manuel como podía, tropezando con piedras, sintiendo que en cualquier momento el suelo se abriría bajo sus pies, y cuando llegó al final de la pendiente, vio lo que había estado rogando encontrar: la carretera. Se tambaleó hasta ella y cayó de rodillas jadeando. Manuel apenas respiraba. La piel de su amigo se veía aún más envejecida. Algo le estaba consumiendo. Javier levantó la vista y vio a lo lejos un camión acercándose. Era su única oportunidad. Se puso de pie y comenzó a agitar los brazos con desesperación. «¡Detente, por favor!». El camión frenó bruscamente, levantando una nube de polvo. El conductor, un hombre mayor de rostro curtido por el sol, bajó de un salto. «¿Qué demonios les pasó?». Javier no pudo responder, no tenía palabras para explicarlo. «Necesitamos ayuda», gritó, apenas encontrando su voz. El conductor miró a Manuel y su expresión cambió. El miedo en sus ojos fue inmediato. «Suban. Ahora». No preguntó nada más. Javier y Manuel fueron subidos a la parte trasera del camión. El motor rugió y en cuestión de segundos la montaña quedó atrás. Pero Javier sabía que no estaban a salvo, porque mientras el camión se alejaba, miró por última vez hacia la colina. Y allí, en la entrada de la cueva, alguien los estaba observando, o mejor dicho, algo.
El camión avanzaba por la carretera polvorienta a toda velocidad, sacudiéndose con cada bache, pero a Javier no le importaba, solo quería alejarse de esa cueva maldita. Manuel estaba acostado en la parte trasera, con la mirada perdida en el vacío. Respiraba, pero apenas. Javier se inclinó sobre él y lo sacudió suavemente. «Manuel, dime algo». «Nada». El conductor miró a Javier por el espejo retrovisor. «Lo llevaremos con el doctor del pueblo. No es mucho, pero podrá ayudar». Javier solo asintió, con la mente revuelta. Nada de esto tenía sentido. ¿Qué le había pasado a Manuel? ¿Qué era lo que vio dentro de esa cueva? Cuando por fin llegaron al pueblo, el médico los atendió de inmediato. La expresión en su rostro cuando vio a Manuel lo decía todo. «Esto no es normal», murmuró, tocando la piel del hombre. «Parece como si hubiera pasado años sin comer ni beber». Javier sintió un escalofrío. «Pero solo estuvo una noche ahí», susurró. El doctor negó con la cabeza. «No, hijo. Este hombre parece haber estado consumiéndose durante meses». Manuel comenzó a moverse, sus labios temblaban, tratando de formar palabras. Javier se acercó rápidamente. «Manuel, ¿qué pasó?». El rostro de su amigo se torció en una mueca de horror. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había gente dentro de la cueva. Javier sintió que el estómago se le hundía. «¿Quiénes?». Manuel tragó saliva con dificultad, como si cada palabra le costara años de vida. Eran altos, muy altos, piel blanca, demasiado blanca, ropas extrañas, antiguas. Javier sintió una punzada de terror en la nuca. «¿Qué te hicieron?». Manuel cerró los ojos con fuerza, como si revivirlo le causara un dolor insoportable. «Me vieron, me llamaron, me ofrecieron algo». Javier sintió un vacío en el pecho. «¿Qué cosa?». Manuel tembló. Sus labios se torcieron en un susurro apenas audible. «Me dieron de comer algo». Javier sintió el estómago revolverse. «¿Qué comiste?». Manuel abrió los ojos y lo miró con desesperación. Su voz apenas salió. «Una manzana». El doctor se quedó en silencio. Javier sintió que el aire en la habitación se hacía pesado. Y después, ¿qué pasó? Manuel dejó escapar un sollozo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Su cuerpo comenzó a convulsionar de repente, como si algo en su interior estuviera revelándose. Javier gritó por ayuda, pero en el fondo supo que era inútil, porque en ese momento lo entendió. Manuel no había salido solo de esa cueva. Algo más había venido con él. El cuerpo de Manuel convulsionó violentamente en la camilla del pequeño consultorio. Sus huesos crujieron con un sonido enfermizo, como si su cuerpo estuviera colapsando sobre sí mismo. El doctor intentó sujetarlo, pero sus fuerzas eran insuficientes. «Esto no es normal», exclamó con la voz temblorosa. Javier retrocedió contra la pared. El miedo lo paralizaba. «Manuel, resiste». Pero su amigo no podía escucharlo. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía nada. Era como si su cuerpo ya no le perteneciera. Entonces se detuvo. El silencio cayó en la habitación. El doctor se quedó helado. Javier sintió como su propia respiración se detenía. No puede ser. Manuel estaba inmóvil, pero algo estaba mal. Su piel comenzó a cambiar. Frente a los ojos de Javier, las arrugas en su rostro se profundizaron aún más. Sus labios se hundieron, su carne se pegó a los huesos. Era como si estuviera envejeciendo en tiempo real. El doctor dejó caer los instrumentos. «Esto no tiene explicación». Javier se acercó con cautela. El cuerpo de Manuel ya no se veía humano. Era un cascarón vacío, como si algo lo hubiera consumido desde adentro. El doctor intentó hablar, pero su voz era un susurro asustado. «Esto no es posible». Javier sintió las lágrimas arderle en los ojos. Su amigo había desaparecido frente a él, pero lo que lo dejó en estado de pánico absoluto fue que Manuel aún estaba respirando.
Su pecho subía y bajaba débilmente. Aún estaba vivo, pero ¿qué quedaba realmente de él? Javier sintió que la desesperación lo consumía y entonces el teléfono sonó. Los tres saltaron. El sonido era estridente, insoportable. El doctor miró a Javier con el rostro pálido. ¿Esperas una llamada? Javier negó con la cabeza. No tenía a quién llamar. El doctor contestó. ¿Diga? Un silencio absoluto. Luego un susurro. Algo hablaba al otro lado de la línea. El doctor palideció aún más. Sus labios temblaban. ¿Qué dijo?, preguntó Javier, sintiendo el estómago en un nudo. El doctor dejó caer el teléfono. Sus palabras salieron apenas en un hilo de voz. Dijeron que él ya no pertenece a este mundo. Javier sintió la piel erizarse. Algo se apoderó de su pecho. Una sensación aterradora, un vacío que solo podía significar una cosa. Esto aún no había terminado. El doctor dejó caer el teléfono, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. Javier sintió que su corazón latía tan fuerte que podía escuchar el eco en sus oídos. ¿Quién estaba al otro lado?, preguntó con la voz temblorosa. El doctor tardó en responder. Su mirada estaba vacía, perdida en el aire. No era una persona. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quería preguntar más. En la camilla, Manuel seguía respirando, pero su cuerpo ya no se veía humano. Sus huesos parecían querer perforar la piel. Sus labios resecos apenas se movían. Entonces habló, o al menos eso parecía, porque la voz que salió de su boca no era la de Manuel. Era un murmullo profundo, el mismo que Javier había escuchado dentro de la cueva. El doctor se llevó las manos a la cabeza. Dios nos ayude. Javier no podía moverse. Todo dentro de él le gritaba que saliera corriendo, pero no podía dejar a su amigo. Manuel, susurró sin reconocerlo. El rostro de su amigo se torció en una sonrisa antinatural. Tú regresaste solo. Javier sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿De qué estás hablando?, el murmullo se intensificó. Parecía venir de las paredes, del suelo, de todas partes. Manuel lo miró fijamente, pero sus ojos ya no eran humanos. Eran oscuros, huecos, vacíos de toda vida. Y entonces, con una voz distorsionada, llena de ecos, susurró la verdad. Tú nunca debiste salir. Javier sintió un golpe de terror puro. Retrocedió instintivamente, chocando contra la pared. El doctor también se movió hacia atrás, con el rostro pálido. No puede ser. Javier quería creer que todo era una pesadilla, pero sabía que no lo era. Manuel ya no era Manuel. Algo dentro de esa cueva se lo había llevado. Y lo peor de todo era que algo más había salido en su lugar. El doctor temblaba. Esto no es humano. Javier sintió el impulso de correr, de escapar de ese cuarto antes de que fuera demasiado tarde. Pero en su interior supo la verdad. Esa cosa no iba a dejarlo ir. El murmullo se hizo más fuerte, envolviéndolo todo. Y antes de que pudiera reaccionar, los ojos de Manuel se encontraron con los suyos. Y entonces sonrió.